techo del permafrost. No solo conocemos el kit completo de Scofire por la beta de la 5.6, no solo tenemos muchas señales de cómo va a ser Skirk definitivamente por el nuevo set de Natlan, que no le sirve a Scofire, que es para Skirk, con la C2 de Scofire que nos explica cómo va a funcionar Skirk, y por el arma de Scofire, que ahora os contaré, y creo que ya se puede adivinar qué substats hay que sacar o que bloquear en los artefactos del nuevo set cuando farmeéis, por ejemplo, para Varesa o Xiao descendentes, sino que hay nueva información, además bastante importante, acerca del kit de Skirk. Y lo más importante de todo esto es, ¿realmente va a aportar? ¿Nos van a vender como siempre un equipo nuevo completo para que gastemos las protogemas y nos quedemos secos antes de la 6. Lo que sea, Not Cry como se especula, o incluso Sniesna ya si nos sorprenden? ¿Esto va a ser un byte o realmente va a ser un nuevo equipo roto y va a darnos un nuevo techo o alternativa al permafrost para los main permafrost? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Bienvenidos invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción, y recordar, solo por suscribirse con campanita, dar like al vídeo y dejar un buen comentario, hay un sorteo de bendición gratis una vez al día aquí en YouTube, y en los directos también una vez al día para todo el mundo. Sorteo bendición lunar, y hay días que, como siempre os cuento, ocurren calentadas y suele haber más bendiciones, algunas para subs, quien me apoya, y algunas para todo el mundo, pero como mínimo siempre y para todo el mundo sin requisitos, una en YouTube y una en los directos. Así que vamos con el nuevo permafrost, toda la información de Skirk y toda la información de Scofire. Pues bien, lo primero es, y es bastante importante, que de Scofire se sabe prácticamente todo, y a día de hoy básicamente ya se conoce que no va a haber más cambios en la beta, más allá de ligeros ajustes en los escalados como suele haber. ¿Qué es lo que hace Scofire en resumen? Ella, para empezar, es un healer que te da todo el sustain del equipo, es decir, tiene una ulti que cura a todo el equipo, una burrada en proporción al ataque. Luego un talento que deja un tick de curación al personaje en campo. Luego una habilidad elemental que deja fuera del campo daño crío continuo, que no es suficiente para derretir ni nada y no te va a hacer falta porque ella es para jugar permafrost. Y además es para jugar permafrost 2 hidros, 2 críos, o 3 hidros, 1 crío, o 3 críos, 1 hidro. Ahora hablamos de todo esto, pero los hits que hace tienen un escalado muy loco, y luego tiene dos principales buffos. Bufo número 1. Si hay 4 personajes de hidro y crío en el equipo, al menos un hidro y un crío, es decir, 3 hidros, un crío, 3 críos, un hidro, o 2 críos, 2 hidros, en resumen, te da un 55% de bajada de resistencias hidro y crío. Esto es una locura. Y es muy fuerte. Y recordar que los enemigos comunes tienen entre 10 y 20 de resistencias, y los más grandes, los bosses, tienen 40% de resistencia. Es decir, por supuesto baja todas las resistencias, pero aparte recordar que una vez ya bajas todas las resistencias y te sobra más bajada de resistencias, en este caso es un 55, lo restante se aplica como daño infligido de la mitad de las resistencias por debajo del 0%. Recordad, como expliqué en otros vídeos, que si bajas a un enemigo el 40% de resistencias y hasta 55 faltan 15 aún por bajar, se aplica un 7.5% de daño infligido adicional. Es fuerte, esta baja de resistencia es muy fuerte. Y luego el otro bufo es que a C1 Scofire, y mucha gente irá por esa C1, da 60% daño crítico crío. Ya, sin restricciones. Como si fuera un soporte dedicado, un 4 estrellas C6, el típico 4 estrellas. Pues Scofire AC1 es el típico soporte dedicado 4 estrellas. ¿Qué ocurre con esto? Primero, que mucha gente irá por la C1 por el 60% de daño crítico crío. Por supuesto que ese daño crítico crío va a ser para Grizzly, para Yaka y para Skirk. Y luego, y ya termino con Scofire y vamos a hablar de Skirk, que esto es muy importante, básicamente la C2 nos explica que te da 5 stacks de daño infligido en proporción al 240% del ataque de Scofire al daño crío del personaje en campo. Es decir, Skirk va a ser un personaje que, a diferencia de Ayaka o Grizzly, que hacen muchos hits, va a hacer poquitos hits muy fuertes y muy grandes. Y ahora es cuando pasamos a hablar de Skirk. Se había especulado que podría llegar a escalar con vida porcentual, y creo que en algunos de los leaks se decía que quizá está bien que guardéis ítems de vida porcentual. ¿Cuál es la realidad? Que va con ataque.
Y diréis, Phil, eres el CEO, ¿cómo que va con ataque? Fuente de los deseos, Miami me lo confirmó. No, es que el arma de Escofire le bufa al personaje en campo un 32% de ataque. Si el arma de Escofire bufase la vida, ya que uno de los mejores equipos Permafrost con Escofire va a ser con Nubilet, que hablaré de ello en este mismo vídeo, así que quedaos hasta el final, pues quizá bufaría la vida o el daño infligido para bufar también al Nubilet o a Skirk si va con vida, pero bufa el ataque. Con lo cual, Skirk definitivamente sabemos casi ya todo su kit, porque se va a jugar a Permafrost, se va a jugar 2 críos y 2 hidros, o 3 críos y un hidro, pero ese hidro va a ser Furina con rotación de 15. Va a ir con ataque, porque el arma de Escofire bufa el ataque del personaje en campo, hace muy pocos hits muy fuertes, como si fuera una Mahuika, y aparte literalmente es una Mahuika de crío, porque el nuevo set de crío, que es el de Skirk, porque no solo se parece en la estética, sino que no le sirve a Escofire del nuevo set de crío, básicamente es un set que te enseña y te dice que el personaje que lo use no va a tener ulti ni va a tener funciones de energía o utiliza recarga de energía. Skirk va a ser Mahuika crío para un equipo de Escofire, Skirk, Furina y de último otro personaje hidro crío, pero como seguramente Escofire tiene rotación de 15, Furina de 15 y Skirk me atrevo a decir que tendrá o 15 o 18, el último personaje podría ser o Mona con nobleza y cazador de dragones, o Yelan si Skirk tiene rotación de 18, aunque no creo que vaya a ataques normales Skirk. Y ahora, sabiendo todo esto, hablamos de Skirk. Hay un leak muy reciente que dice además que Skirk es muy posible que tenga relación a que también tenga bufos de daño en proporción a cuántos personajes hidro o crío hay en el campo, en tu equipo. Al igual que Escofire, es decir, es un nuevo equipo cerrado, que es la típica táctica de Hoyoverse de venderte un equipo completo para que saques todos los personajes nuevos de ese equipo. Aparte, hay por aquí nuevos leaks que han salido a la altura que estáis viendo este vídeo, pues literalmente un día antes, que dicen por aquí, si Skirk pierde 30% de daño si el equipo no está formado únicamente de personajes hidro y crío, es decir, es para jugar con Escofire y todo. Va a salir además, dicen por aquí, el nuevo personaje Dahlia en la 5.7 junto con Skirk. Aparte de eso, su C2 no es tan buena. Skirk, si no hay un equipo full hidro y crío, es bastante mala, que esto es todavía un poco cuestionable. Y el mejor equipo será Furina, Escofire, Skirk y luego un hidro adicional, que si tiene rotación de 18 será Yelan. Estos son leaks que estoy leyendo ahora mismo. Y el resto súper deducible. Más para acá tenemos más leaks nuevos, además bastante fiables también, que dicen Skirk maneja una espada y escamas y va con ataque. No tiene mecánicas de clonación e invocación, es un DPS principal puro. Al lanzar la habilidad elemental obtiene una barra de energía especial, mejora sus ataques normales y cambia una nueva postura, modelo de combate. Como Tartaglia, imagino, capaz esto es fanservice, pero hereda a lo mejor una mecánica conocida de Tartaglia, que es activar una elemental y como Tartaglia cambiar su modo de combate, efectivamente. Al lanzar la ulti se consume toda la energía especial, inflige daño con un estilo similar a la animación de explosión de Ketching, dicen por ahí. Pero yo aquí adelanto que por la C2 de Escofire no va a hacer multihit, será un solo hit muy grande. Cuando todos los compañeros del equipo golpean a los enemigos, caen esferas máximo 3 con tiempo de reutilización. Skirk puede recolectarlas mediante ataques cargados para restaurar energía especial. Veremos a ver. Pasiva. Cuando otros personajes del grupo infligen daño crío o hidro a los enemigos, Skirk obtiene un efecto acumulable hasta 3 stacks que aumentan su daño de ataque normal y su daño de ataque y su daño de la ulti respectivamente. Si os fijáis tiene sentido porque el set nuevo también te da daño de ataque normal y daño de ulti. Lo que pasa que no sé si se jugará full ultis y cargados o primero tirar la ulti y luego ataques normales, no lo sé. Y cada personaje se le puede pronunciar una acumulación de estas esferas que son 3 stacks, con lo cual, claro, es que no contará y 3 personajes más, un equipo de 4 tiene sentido. Y las constelaciones, la C1, lo que se sabe tempranamente, los ataques cargados que recolectan esferas infligen daño de área en el efecto adicional y C2 aumenta energía especial obtenida por la E y mejora el daño del ataque normal. Seguramente la C2 sea más daño, más daño, más daño. Hay un poco más de información, sobre todo información de el nuevo abismo, del nuevo endgame que os conté en otro vídeo, pero está en relación al equipo este de Nubilet Permafrost. Vamos a retomar el Permafrost y toda esta información nueva que hay, aparte de la del nuevo endgame, que la contaré en otro vídeo si hay nueva información. Cerramos el vídeo con los equipos que se pinta muy bien de Escofire, que viene pronto y que seguramente muchos querráis probar. El equipo número 1 será con Skirk, pero muchos probaréis el Grizzly, Furina, Mona, Escofire o Grizzly, Furina, Yelan, Escofire. Probarlo, será uno de los mejores nuevos de Permafrost. El siguiente es el de Nubilet, que a mucha gente le sorprende,
Pero si no contamos la C1 de Scofire, por supuesto un Permafrost de Nubilet, Furina, Citlali, Scofire, y diréis, ¿Citlali o Citlali? Sí, porque Citlali baja resistencia a Sidro, más todavía, que esto puede sumarse a las de Scofire y hacer un 60%, bajar resistencia a 65%. Y aparte, Citlali puede activar el set de pergamino para meter un 40% de daño elemental al hidro y te da el escudito, que esto al final nunca viene mal, para que Nubilet tenga resistencia de interrupción, así se hace 0. Y luego Scofire cura muy bien para compensar las cargas de Furina. Con lo cual, el top de Permafrost de Nubilet, no sé si competirá con el Best in Slot de Nubilet, Furina, Kazuha, Shilonen, no lo creo, pero será una de las mejores variantes de Nubilet. Y por otro lado, el equipo convencional de Wrisley, Furina, Yelan o Mona Nobleza, Cazador de Dragones, lo recomendaré seguramente más. Y porque además los enemigos que se mantengan congelados, recordar que Mona tiene el buff que el 60% de daño infligido adicional se mantiene durante más de 5 segundos, que es lo que pone por escrito en el talento. Y Scofire sea uno de los mejores equipos de Wrisley, el Best in Slot, el de los mejores Permafrost. Y veremos a ver qué diferencia tiene con Ayaka, porque el problema de Ayaka es que en vez de rotación de 16 tiene una rotación de 20 y esto lo retrasa mucho. Y además Shenji igual tiene 20 y esto hace que se aleje de acercarse a la rotación de 15. Y si juegas Mona, Scofire, Wrisley, Furina, rotación de 16 el equipo y haces un DPS muy alto en menos tiempo y rotas más rápido para aumentar el daño por segundo cada rotación que hagas. Y además recordar que durante un solo minuto las rotaciones de 15 puedes hacer 4 y las rotaciones de 20 tienes que hacer 3. Con lo cual una rotación de 20 tiene que hacer mucho más DPS sostenido para igualar el daño de una rotación de 15, que son menos segundos. Entonces, veremos a ver, esto es lo que puede ocurrir, pero os dejo por último una reflexión. Pensar y ser inteligentes que aunque este Permafrost y todo el meta de Permafrost alrededor de Scofire pueda ser divertido, pueda mejorar a Wrisley, pueda traer nuevos equipos o pueda generar un nuevo techo con Skirk en el futuro y se testee bastante primero con Nubilet, Ayaka y Wrisley principalmente, siempre se va a poder nerfear el Permafrost número 1 y al igual que el Permafrost a día de hoy, los que jugáis Ayaka, Shenhe, Xianyun, Furina, aún se puede jugar a veces sí y a veces no, y aún tiene sus limitaciones y cuando le da la gana a Hoyoverse no se juega. Va a pasar lo mismo con el siguiente Permafrost, tenerlo en cuenta y recordarlo, número 1. Y número 2, y mucho más importante, recordar que Arlequino, Carry Piro, que rompió récord de ventas en Genshin Impact, salió en Fontaine. Y posteriormente vino un Atlan, que es la nación del Piro, y vino el Power Creep del Carry Piro, y vino Mabuika. ¿Por qué explico esto? Porque ahora a lo mejor sale Skirk, y también es como una especie de Arlequino, que es muy esperada, que vende mucho, que le gusta mucho a la gente, que la gente tenía mucho hype, y que es el techo del nuevo Permafrost, y este nuevo Permafrost a la gente le gusta mucho y todo lo que tú quieras. Pero va a venir la nación del crío, va a venir Sniesnaya y a lo mejor nos traen, a lo mejor no, es Hoyoverse, es Carryst Impact y es Power Creep Impact. Y básicamente va a venir otro Carry crío que muy posiblemente Power Creepea a Skirk y a Skirk le va a pasar como Arlequino, que será el mejor Carry Piro del juego durante 6 meses o a lo mejor un poco más y luego ¡pum! Olvidada. Arlequino, recordar que en su run ya no vendió tan bien como vendió la primera vez que llegó. Así que, tener mucho cuidado, recordar disfrutar el tiempo de Skirk si realmente lo queréis disfrutar sabiendo que va a ser finito, sabiendo que no es una apuesta a largo plazo como por ejemplo Nubilet o Mabuika, que sí parece que van a ser inamovibles en la posición en la que están, y que de hecho Nubilet posteriormente vino Mualani Hidro, que también funciona con vida y no lo power creepeó, es muy fuerte Mualani, pero no lo power creepeó, y tener en cuenta que Skirk, en mi opinión, tiene mucha pinta de Byte. La voy a sacar, voy a hacer vídeos, os va a encantar, voy a sacar el máximo potencial, voy a saber cómo se juega, voy a hacer todo mi trabajo como siempre hacemos, lo mejor posible y muy bien para vosotros, pero quedaros con el aviso. Cuidado, cuidado con el Byte. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para ponerse por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posicionar el vídeo, cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.